Bien, gracias por sintonizarnos. En el día de hoy tenemos una invitada para mí muy especial. Vamos a dar continuidad a los temas sobre cáncer de próstata en el mes azul y vamos a recibir a Laura Quiroz, la doctora Laura Quiroz, quien es radio-oncóloga, radioterapeuta. Para mí es una persona muy cercana, una amiga, a quien yo le envío mis pacientes. Tenemos muchos pacientes en común que han sido tratados con radioterapia en el escenario de próstata específicamente. Y se nos ocurrió la idea principalmente de invitarla por el hecho de que entiendo que es una persona bastante cercana y que compartimos la pasión por el tratar a los pacientes, y no solo a los pacientes, sino no solo a la enfermedad, también al paciente. Y quería entonces darte la bienvenida, Laura, y nuevamente agradecerte por siempre tener la posibilidad de recibirme y de sacar de tu tiempo para poder orientar a los pacientes, que es el objetivo de esta conversación siempre. Bueno, yo muy agradecida de estar aquí, gracias por la invitación. Efectivamente, compartimos muchos pacientes y no tratamos solamente la enfermedad, sino la persona, la persona y su entorno, su familia. Claro. Vamos a desmontar algunos tabúes ¿Cómo? relacionados con la radioterapia porque tú sabes que hay mucha desinformación Claro. en la población Y general. tengo que decir que mis pacientes te aman. Cuando yo, mire, lo voy a enviar donde una doctora muy buena, ella lo va a atender muy bien, o sea, yo lo envío con toda la confianza. Casi se queda con el paciente contigo, doctora, yo te Sí, lo a puedo veces hacer. me cuesta que vuelva donde school, luego, pero yo vuelve. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, quería aprovechar la oportunidad para que puedas decir dónde te podemos encontrar, dónde prestas tus servicios. Bien, yo estoy en sede de radioterapia en la Clínica Abreu, Baní, La Romana y en el Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Tavares, Casi en, en la mayoría de los el lugares. Cibao, pero bueno. Bien, Laura, esta es una conversación, yo creo que lo vamos a hacer sencillo, cotidiano, para que el que esté mirando esta información pueda entender. La idea es que el paciente, cuando mire esta conversación, se lleve claro qué es la radioterapia, en cuáles escenarios de la enfermedad del cáncer de próstata se puede utilizar, cuáles son los beneficios, cuáles son los efectos adversos. Y vamos al final a tratar un tema que está, digamos que muy en el En argot boga. popular, en boga, de una personalidad de nuestro país que recibió tratamientos de radioterapia fuera del país. Entonces, me gustaría preguntarte si era necesario salir, si nosotros en nuestro país no tenemos los recursos que se necesitan para tratar un paciente en el escenario de la enfermedad que probablemente ese paciente haya tenido. Muy bien. Pero bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es la radioterapia, en qué consiste, cuando a un paciente le dicen que tiene que recibir la radioterapia, los famosos rayos, ¿de qué se trata? Bueno, la radioterapia como rama de la medicina es la que se encarga del tratamiento no solamente del cáncer, sino también de ciertas condiciones benignas con el uso de radiaciones ionizantes. Utiliza aparatos, trabajamos con aparatos que emiten radiación, aceleradores lineales que aceleran partículas y emiten una radiación hacia el paciente. Es un tratamiento totalmente indoloro, el paciente no lo ve, no lo siente, no duele. Aunque no se sienta, puede tener algunos efectos, pero son locales. Es un tratamiento para control local, a diferencia de la quimioterapia, que va por las venas o vía oral, pero va a la sangre, produce efectos generales, depende del medicamento. La radioterapia es localizada. Eso quiere decir que si yo la administro, por ejemplo, en el caso del paciente con cáncer de próstata, en la próstata o en la pelvis, donde está la próstata, los efectos que pueda tener el paciente se relacionan con esa zona. No da efectos generales. Lo que particularmente quizás al paciente le desagrada un poco es el tema de que el tratamiento puede ser un poco largo, principalmente en cáncer de próstata, porque la dosis curativa es una dosis alta y se da en 2 fraccionamientos que regularmente llegan hasta las 8 o 9 semanas. Creo que eso es algo importante a mencionar, que a veces uno no toma en cuenta de que el paciente puede decidir cuál tratamiento utilizar en cáncer de próstata de acuerdo a la cantidad de veces o al tiempo que tiene que tomar para recibir el tratamiento. Me pasó con un paciente que es dominicano, pero vive en Estados Unidos y tiene su seguro aquí, pero tenía, digamos que un espacio corto para poder realizar el tratamiento después del diagnóstico que le hice de cáncer de próstata. Y dentro de las decisiones, el paciente ponderó, bueno, doctora, darme radioterapia, que es una opción, yo le ofrezco todas las opciones al paciente es quien decide.
la radioterapia me va a tomar un mes y medio, 2 meses. 2 meses aproximadamente, y hay que irse, o sea, diariamente. Entonces, eso es un parámetro que los pacientes a veces toman en cuenta para decidir. Sí, bueno, dentro del tratamiento curativo de cáncer de próstata, el tratamiento radical, de control local, porque hay una parte ya que sabemos que es la parte del control hormonal, del bloqueo androgénico, pero dentro de la parte de control local tenemos tanto la cirugía como la radioterapia. Hay pacientes que califican perfectamente para cirugía y hay pacientes que pudieran optar por radioterapia, aunque sean quirúrgicos, dependiendo de algunas preferencias del Condiciones. paciente y condiciones. Pero en cuanto a la radioterapia, nosotros podemos administrar el tratamiento de una manera convencional, que quiere decir que vamos a dar una dosis convencional diaria durante esa cantidad de tiempo, o un tratamiento hipofraccionado, ultra hipofraccionado, que reduce la cantidad de días, pero aumenta la dosis por fracción. No está indicado en todos los pacientes, pero por ejemplo, hemos tenido pacientes, yo particularmente, que vienen cuando en esas islas de las Antillas Menores no había radioterapia, y vienen así mismo con un tiempo corto y no se quieren operar. Entonces, la alternativa es o no le doy ningún tratamiento o le ofrezco una radiocirugía, una CBRT, que es un tratamiento ultra hipofraccionado que se hace en menos días. Pero esas son condiciones muy especiales. Bien. O sea, de entrada a un paciente no se le ofrece un tratamiento corto Corto. de radioterapia. Perfecto. Algo que quiero dejar claro para que el paciente tenga en cuenta, cuando el paciente llega al centro donde ustedes van a dar radioterapia, ¿qué tiene que hacer? ¿El tratamiento es acostado en una camilla? ¿Hay alguna preparación en el intestino? ¿Recibe algún calor, alguna sensación? Me encanta esa pregunta porque los pacientes creen que llegan a darse un tratamiento que le indicó el urólogo o el referido, el médico que envía el paciente. Nosotros somos oncólogos que vamos a ver a un paciente junto con todos sus Conjunto. documentos, vamos a confirmar su diagnóstico, su estadiaje, si tiene indicación o no del tratamiento, qué dosis lleva, qué técnica es la que más le favorece, si es el momento adecuado para hacer el tratamiento, si hay que hacer otro tratamiento previo, otro tratamiento en conjunto. Y a partir de ahí, el paciente se tiene que hacer lo que nosotros llamamos simulación, que es algo que simula el tratamiento. Es una imagen que tomamos del paciente de tomografía, donde lo ponemos en la posición en la que va a recibir el tratamiento y en las condiciones que lo va a recibir. Para un paciente con cáncer de próstata, las condiciones regular siempre son tener la vejiga llena para que me eleve el intestino hacia arriba y para que la vejiga se aleje un poco de la próstata, y el recto vacío. Y una pregunta para aprovechar ese comentario. El paciente debe tener deseos de orinar. Debe tener deseos de orinar. ¿Y por cuánto tiempo debe aguantar ese deseo de orinar? Entonces, es un deseo de orinar que le puede aguantar algunos 15 minutos. 15 Ya minutos. con los equipos que hay, los equipos modernos, el tratamiento se hace muy rápido. Disparando la máquina, disparando, no tarda más de 7 minutos aproximadamente, pero hay un proceso de cambiarse la ropa, colocarlo, Ok. verificar la imagen, etcétera, 15 o 20 minutos. Hay pacientes que tienen incontinencia y eso es una condición que nosotros no podemos Controlar. controlar. Claro. Si el paciente tiene incontinencia pero tiene una sonda, uno lo controla, porque uno se la clampea, pero si el paciente no puede sostener la orina, pues así se hace la simulación, porque así va a estar todos los días de su tratamiento. Y la idea es no tener una tomografía perfecta y luego el paciente en otras condiciones. Y digo esto porque con la preparación del intestino hay diferentes parámetros o protocolos que hacen los diferentes centros, los diferentes médicos. A mí particularmente no me gusta preparar el intestino, o sea, no me gusta poner al paciente laxante y enema para hacer una simulación. Ahora me surge la pregunta, si habría que preparar el intestino, ¿el paciente tendría que tomar laxante cada vez que se va a dar una sesión de radioterapia? Exactamente, no lo va a hacer. Entonces, si yo voy a preparar a un paciente para hacer una simulación, me va a quedar una simulación muy linda, voy a hacer un plan Pero el que no se va a paciente, reproducir, no se va a reproducir en las 40, 44 sesiones. Entonces, yo prefiero, yo particularmente, orientarlo en cuanto a su alimentación durante ese tiempo, que camine para que pueda mover su darse el intestino, intestino. y cambie su alimentación, pero no utilizo laxantes y enemas. Pero sí son condiciones, el paciente llenar su vejiga y tratar de evacuar. El paciente puede hacer su vida normal, la radiación no se le va a pegar a nadie, es un tipo de radiación que él no va a emitir y no va a afectar ni a mujeres embarazadas, ni niños, ni a su pareja. El paciente puede básicamente hacer todo normal, algunas restricciones con la alimentación para evitar también los gases por la misma razón, pero fuera de ahí
el paciente puede hacer su vida normal. Saca